La Organización Panamericana de la Salud además ha incorporado lo que se llaman las 20 enfermedades. No es una enfermedad tropical, es una enfermedad que puede estar en lugares de valles, etc. Pero está clasificada dentro de un grupo de enfermedades que están desatendidas. Sí, un grupo de enfermedades a las cuales el mundo no le presta importancia. Porque, reitero, es parte de un grupo de patologías que son más frecuentes en la gente de bajos recursos y en los países pobres. Entonces, hay muchas enfermedades, la mayoría son enfermedades bacterianas y parasitarias centralmente, las 20, que ustedes pueden entrar a buscar en el internet y pensar cuáles son esas. Creo que les queda ya absolutamente claro lo que son las vías y mecanismos de infección que hemos comentado en la clase pasada. Nada más como un resumen, vamos a ver que la vía vectorial sigue siendo de enorme importancia y al lado ustedes van a poder ver las 3 especies más frecuentes que nos interesan, lo que es el género Triatoma, en realidad, Rhodius y Panstrongius. Son los 3 géneros que cobran una enorme importancia en nuestro país a la hora de transmitirse vectorialmente. El otro elemento que ha cobrado mucha fuerza a nivel mundial es la transmisión congénita. Habida cuenta que hay muchas mujeres que al tener una enfermedad que no genera manifestación clínica, son aquellas que van a transmitir la infección. Se ha llegado ya a datos muy sorprendentes para el 2025, que el 20% de los casos de Chagas congénito, que ha subido, pero al 20% la transmisión del Chagas congénito. Y de ese total, gran parte de Chagas congénito está dado en mujeres bolivianas. ¿De acuerdo? Mujeres bolivianas, peruanas y ecuatorianas. Pero, de hecho, en las mujeres bolivianas la transmisión es mucho más alta que en cualquier otra población femenina de la América Latina. Eso quiere decir que, pues, si nada más, si hacemos en esta aula donde hay tantas estudiantes, pues probablemente 1 o 2 estuvieran infectadas desde el punto de vista estadístico. También la vía oral y las otras vías cobran importancia. Últimamente el consumo de frutos como el azaí, que se ha vuelto muy frecuente, ha mostrado también que en los lugares donde se producen los triatómicos deyectan, defecan. Y cuando se comen este tipo de frutos mal lavados, crudos, hace que uno pueda también infectarse por vía oral. Es poco frecuente, pero hay que tener en cuenta. ¿Cómo se inicia la enfermedad o qué es la enfermedad? Primero vamos a comprender que hay un grupo de células blancas, que en inglés son las target cells, o sea, un grupo de células para las cuales los tripomastigotes metacíclicos, y en realidad los tripomastigotes también tienen mayor preferencia, ¿no? Los tripomastigotes en general. Y ese grupo de células blancas también. Eso ya nos da una primera pauta, que hay determinados tejidos y órganos en los cuales vamos a encontrar el parásito. Si hablamos de músculo cardíaco, está clarísimo que va a ser el corazón. Si hablamos de músculo liso, pues algunas estructuras o algunos órganos de musculatura lisa van a ser aquellos en los cuales vamos a encontrar la enfermedad. El sistema nervioso cobra un rol muy importante en individuos inmunocomprometidos. De hecho, en pacientes que tienen VIH-Sida suelen encontrarse los chagomas, una suerte de tumores a nivel cerebral. Entonces, esto también hoy por hoy debemos considerar. Y ahí viene lo fantástico de este parásito, que utiliza a los macrófagos como una célula blanca. Es decir, siendo el macrófago una célula que tiene como función principal el fagocitar aquello que se extraña en nuestro organismo para destruirlo, y por lo tanto, no para en parte destruirlo, pero en parte convertirse después en una célula presentadora de antígeno. Resulta que es una célula ideal para el parásito, para poder reproducirse. Eso es lo que le da una capacidad, por lo tanto, de poder diseminarse por todo nuestro organismo.
Ahí estamos viendo dos fotografías, una de una célula, en la parte de arriba, de una célula que está llena de amastigotes. Estos amastigotes, por un mecanismo desconocido, se transforman a tripomastigotes que salen a la corriente sanguínea. No es que se forman en la corriente sanguínea, salen como tripomastigotes a la corriente sanguínea. Se han gastado millones de dólares para intentar encontrar cuál es lo que llama el gatillo. Es decir, ¿qué hace que en la célula se formen tripomastigotes? ¿Qué factor? ¿Qué sustancia? ¿Qué es lo que hace que haya esa transformación? Porque si se encontrara el motivo y el cómo se transforman dentro de la célula de amastigotes a tripomastigotes, se habría controlado la enfermedad. ¿Por qué no habría tripomastigotes? No, se acabó la historia. Pero no se sabe qué es. Obviamente tiene que ser un gen. El problema es encontrar qué gen está facilitando ese fenómeno. O se podría buscar algo que pueda modificar genéticamente. O si es una sustancia que los parásitos eliminan. Se han hecho estudios en cultivos, en todo, y no se ha dado el clavo. Por eso es que la investigación actual ha dejado ya de lado que se han gastado muchos millones de dólares y no se encontró ningún resultado. Obviamente que esa multiplicación parasitaria, como ustedes ven, va a ocasionar todos estos fenómenos que vemos acá. Porque cuando salen los parásitos, no solamente el parásito que sale, salen las sustancias de su metabolismo, que ya son antígenos, los propios parásitos que son antígenos. ¿Qué es eso? ¿Tengo que firmar? Sí, por favor. A ver, ¿qué dice el doctor Trigoso? Ah, ya. ¿En la copia te lo firmó? Sí, por favor, doctor. Ok. Antes de enviar a la externato, necesitamos una respuesta. Muy bien. Gracias. Entonces, todo un drama. Sale la tercera edición del libro. Pero es todo un trámite ahora que hay que hacer. Siempre es un país trámite. O sea, no es obligatorio que compre ningún adulto, de hecho. Bueno, entonces cuando sale el parásito, les decía, salen antígenos, salen una serie de sustancias, sale el parásito, y eso hace que se produzca una inflamación, es decir, donde están los parásitos y alrededor de la célula, aparecen células inflamatorias, que intentan evidentemente destruir a los parásitos. Eso va a llevar a que inclusive, como veremos después, se genera una autoinmunidad. Nuestro propio organismo comienza a desconocer determinados tejidos nuestros. Y este parásito es capaz de inducir un tema de autoinmunidad. ¿Cómo vamos a comentar? Esta inmunidad que nosotros tenemos la vamos a, como en todo caso, ver desde la inmunidad innata, es decir, aquello que normalmente tenemos, y lo que es la inmunidad adaptativa. De la inmunidad innata ustedes pueden ver que son los propios macrófagos que también funcionan para destruir células, ¿no? Pero también funcionan como medio de cultivo. Y por lo tanto ahí vemos un listado de células o un listado de componentes del sistema inmune innato que va a lograr destruir y disminuir la carga parasitaria que circula en nuestro organismo cuando el paciente ya está afectado por el tripanosomo. Un rol muy importante juegan las citocinas, ¿no es cierto? Hay muchas de ellas, pero lo que buscan las citocinas proinflamatorias cabalmente es la llegada de células, es decir, de las dendríticas, de las natural killer cells, de este grupo de células que vayan a destruir el parásito. Y una de ellas muy importante es el interferón gamma. El interferón gamma que además existe para la gente en el mercado, para otro tipo de problemas de salud, para otro tipo de enfermedades, donde hay un componente inmunológico. Esto, como ustedes ven, va a activar a la activación del macrófago. Si hay muchos más macrófagos, obviamente hay una posibilidad de disminuir la población de parásitos, pero aquí viene la gran contradicción. Pero usted ha dicho que los macrófagos sirven como un medio de cultivo. Fíjense que el parásito es tan hábil que estimula la llegada de los macrófagos. Por lo tanto, habrán clones de macrófagos
que van a destruir al parásito y otros clones de macrófagos que todavía no conocen al parásito, en los cuales se van a multiplicar. O sea, ¿me dejo entender? O sea, los nuevitos que llegan, los macrófagos nuevitos llegan, fagocitan al tripanosoma y en ellos se reproducen. Bueno, por fin ya saben qué tipo de antígenos tienen. Van a formar clones de células y en ellos no hay ese fenómeno. Pero los nuevitos sí. O sea, los nuevos macrófagos sirven para destruir al parásito. Los macrófagos normales con la infección son muy destructivos. O sea, esta es la habilidad que ha tenido el parásito para poder utilizar nuestro sistema inmune como una forma de mantener su estrés. Y en la unidad adaptativa, pues como vamos a ver luego, existe la presencia de los amastigotes intracelulares y la salida de los mastigotes circulares durante toda la vida del individuo, durante toda la vida. Recuerdo que decíamos que Berenice, en el primer caso, murió a sus 80 y tantos años, pero murió no con Chagas, pero murió con parásito en su organismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ver que van a actuar dos tipos de inmunidad, la celular y la ocular. Es decir, ya tenemos una respuesta adecuada en individuos inmunocompetentes que van a permitir a través de los linfocitos T, ¿no es cierto?, destruir ya no solo el parásito, sino las células que están parasitadas. Y esto es importante comprender, porque al destruir células que están con parásitos, entonces ya estamos afectando el funcionamiento del tejido. ¿Por qué? Porque al destruir células, por ejemplo, a nivel cardíaco, no hay reproducción celular a nivel del corazón, no hay reposición celular, no es que va a aparecer un nuevo miocito cardíaco, no hay tal. Se destruye esta célula y se destruyó. Pero bueno, el sistema inmune lo que intenta cabalmente es disminuir la proliferación parasitaria. Lo mismo los linfocitos CD4 que van a actuar para favorecer a todas estas células NK, etcétera, de la inmunidad innata y la producción de linfocitos a través de la inmunidad humoral. Los linfocitos B que van a ser responsables de generar anticuerpos para todos los antígenos, habíamos dicho, que tiene el parásito, tanto antígenos que secreta, que elimina de su metabolismo, cuanto antígenos que están en la membrana de los tripomastigotes, porque la mastigote es intracelular. A pesar de estos esfuerzos que hace nuestro sistema inmune, nunca se elimina por completo el parásito. ¿De acuerdo? Porque tiene una habilidad para evadir la respuesta. Entonces, ahí vamos a ver en la parte inferior que la presencia de los parásitos y la inflamación crónica que va produciendo durante años de años en los tejidos, pequeños focos inflamatorios, imagínense ustedes más pequeñitos que un pinchazo de aguja. ¿Alguna vez han pinchado con una aguja? Sí. ¿Se han pinchado? Los que no hagan hoy día, ¿de acuerdo? A pincharse, ¿de acuerdo? Un pinchacito, no es que va a salir sangre, no, se produce una reacción inflamatoria. El celularcito es pequeño, duele, ¿no es cierto? Se pone eritematoso. Estoy hablando de un pinchacito, imagínense, una célula, en un pinchacito, pues es mucho más pequeño. Entonces, así pequeñísimos focos se van formando en los tejidos que están afectados a lo largo de la vida del individuo. Entonces, el resultado está en que va a comenzar la infección, pero al mismo tiempo el sistema inmune va a trabajar. En la fase aguda, es decir, ante la llegada de los tripomastigotes, el ingreso a las células en las cuales se multiplican, su distribución por diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo hace que la concentración de parásitos sea muy alta. O sea, hay una parasitemia elevada en la fase aguda. ¿Cuánto dura la fase aguda? Entre 4 a 8 semanas, no dura más. Eso, aquello, pues recuerden la célula anterior, ¿no? Como esa célula hay cientos, miles de células que están llenas de amastigotes y formando tripomastigotes. Miles de células en nuestro organismo. Por lo tanto, se disemina, como vemos ahí, y nuestro organismo comienza a trabajar. Si ustedes se fijan, y aquí vamos a hacer, esto es muy similar, absolutamente similar a toxoplasma. En la línea verde está el ingreso del parásito.
Los parásitos ingresan, están en una gran multiplicación y diseminación. Comienzan a disminuir, ¿por qué? Porque ya se ha producido la IgM y la IgG en la fase aguda. Y ya estamos produciendo anticuerpos, y por lo tanto va a llegar un momento en la que la IgM entra a cero, más o menos alrededor de los 6 a 12 meses. La IgM desaparece. Pero la IgG, que es la línea roja, se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Por dos razones: por la memoria inmunológica, y en segundo lugar, porque siempre hay células que están parasitadas. Pero la ruptura de una célula genera la salida de tripomastigotes, y eso estimula el sistema inmune inmediatamente. Se produce el IgG y controla los parásitos. Pues hablábamos de un equilibrio inmune dinámico. Es decir, hay parásitos, hay anticuerpos, ¿no? Hay parásitos, hay anticuerpos. O sea, están en equilibrio. Y eso va a ser durante toda la vida del individuo infectado. Durante toda la vida, hasta que se le haga tratamiento. Eso quiere decir que en esa fase aguda hay una gran producción de anticuerpos. Nos interesa mucho la IgG, porque va a ser, digamos, una inmunoglobulina que vamos a utilizar los médicos como un criterio diagnóstico en la fase crónica. Y en esa fase se van a producir un grupo de síntomas totalmente inespecíficos. No es que va a aparecer desde la fiebre, malestar, no es que tiene todo eso, no. Puede tener algo de eso, o no tener nada, finalmente. O que sea un cuadro un malestar nada más importante que no signifique ir al médico. ¿Será que todos los pacientes que tienen fiebre van al médico? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Ustedes cuántos veces tienen fiebre? ¿Varios? ¿Han ido al médico? No. ¿Van a ir? Tampoco. Estoy hablando con gente que estudia medicina, con una gente culta, ¿no? Mírense, siendo una patología de poblaciones pobres, analfabetas, sin información adecuada y con una educación muy precaria, gracias, menos vanidad. Además, no duele. Fíjense que en ningún momento dice dolor. Pues una enfermedad silenciosa. Y eso hace que la gente no vaya a ver. Sin embargo, ocasionalmente van a aparecer estas dos cosas que ustedes ven. El chagoma de inoculación. Eso va a aparecer siempre en todos los pacientes en los cuales ha ingresado el parásito. Recuerden ustedes, en esta lesión, en esta primera, es un chagoma. Como dice, es un nódulo, es una cosa endurada, eritematoso aquí está, con una inflamación local. ¿Se ubica, no? O sea, esto que se traduce aquí está enfermo. ¿Por qué se produce? Porque la vinchuca ha picado aquí, pero ha deyectado aquí donde estoy poniendo la flechita, probablemente. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nos rascamos? O sea, si hubiera picado aquí, yo voy a hacer esto, ¿no? ¿O no? No voy a ir a rascar justo en lugar de la picadura, nunca, porque voy a hacer esto que voy a llevar. Recuerden, toda la materia fecal con tripomastigotes metacíclicos voy a llevar al lugar de la picadura. Penetración pasiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo? Es rascado. ¿Y por qué nos rascamos? Porque nos ha picado. ¿Y por qué nos da prurito? Porque aparecen pues los mastocitos, que son las que liberan histamina. Y la histamina es la que va a producir el estrosol. Y esto se produce de noche, no de día. No vemos nosotros al insecto, porque habíamos dicho, es nocturno obligatorio, ¿verdad? Pica solo de noche. Entonces, claro, el individuo le sale pues claro, me ha picado algo, listo, pero como no le produce nada más, y al cabo de unos días desaparece. El chagoma de inoculación es mucho más frecuente que el signo de Romaña más. Es una paciente que tuve hace un poquito más de un año. No, sí. Es una paciente que, como ustedes pueden fijarse ahí en su ojito, ¿ven? Hay un edema bipalpebral unilateral, como dice la teoría. Está eritematoso, está rojizo. Hay una conjuntivitis, o sea, una inflamación interna, y tenía un par de ganglios homolaterales aquí, digamos, ganglios cervicales homolaterales.
¿de acuerdo? Chiquitos, que no se podía fotografiar, pero sí se podía palpar. El signo de Romaña es el tema ocular. Y Massa, ambos eran investigadores argentinos, y Massa es el que describe, además, los ganglios que son adyacentes al lugar de la lesión, ¿no? Ganglios homolaterales al lugar de la lesión. Si no fue derecho, pero ¿por qué? ¿Cuál ha sido la razón por la que esta persona ha tenido el signo de Romaña? Simplemente porque es probable que la picadura fue muy cerca al ojito, por aquí, por ejemplo, de la picadura, y si uno se rasca el ojo, pues no lo vamos a hacer así de dormidos, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Y al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la materia fecal con tripos mastigotes para que atraviesen la conjuntiva ocular y se produce un cuadro inflamatorio. ¿Esto se ve en todos los casos? No. En el 10 a 15% de los pacientes, siempre y cuando la picadura haya sido cerca al ojo. Si le ha pegado cerca a la oreja, esto no va a aparecer. Obvio, no. Porque la puerta de ingreso es la conjuntiva ocular. Entonces, fíjense que, claro, en el segundo caso es que buscan al médico, ¿no? Porque, claro, pero en los lugares, en las zonas rurales, lo interesante es de que, a pesar de que hay esta lesión del signo de Romaña Massa, no van al médico, porque no duele, no dice que hay dolor, ¿verdad? Molestia, sí, está hinchado el ojo. ¿Y qué viene? Es que le da de usar basura, es que le da de usar tierra, es que es viento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un emplasto ahí de cualquier, qué sé yo, de Andrés Guayas, hierbabuena, ¿cómo se llama esta florcita amarillita, chiquita? Manzanilla. Manzanilla. Hacen un emplasto, eso le ponen en su ojito, ¿de acuerdo? Claro, como tiene algún efecto antiinflamatorio, eso se pierde. Porque no va a aparecer nada más. No va a aparecer más nada, no va a tener otra cosa, no va a tener ninguna complicación, nada, cero. La gente tampoco va a ver, porque ya saben que utilizando plantas, esa lesión se resuelve. Entonces, ya hay una tradición, porque esto no amerita ir al médico, no exige ir al médico. En algún caso de gente que sí tiene un poco más de cuidado, etcétera, pues va al médico en este caso. Van pasando los años, 20, 30 años, y los parásitos están destruyendo lentamente, silenciosamente nuestro organismo, y entramos a la fase crónica de la enfermedad. Y en la fase crónica de la enfermedad tendremos lo que se llama, son clasificaciones diversas, he adoptado esta clasificación. Hay otras clasificaciones, no es esta la verdad, es una clasificación que a mí me interesa desde el punto de vista que me es más fácil trabajar y comprender el fenómeno. Entonces tenemos la crónica indeterminada y la crónica determinada. Algunos hacen la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. Nosotros sabemos que la enfermedad tiene solo dos momentos, es aguda o es crónica. Así es. ¿De acuerdo? Eso es desde mi punto de vista. ¿Qué pasa en la forma crónica indeterminada? No hay nada. No hay síntomas. ¿Pero qué hay? Serología positiva. No hay síntomas, no tiene nada, todo se ve, todo puede estar normal. No tiene nada, es un hallazgo. Alguien ha hecho el estudio por ejemplo, una mujer que se va a embarazar y por si acaso se hace un estudio de serología, porque es una enfermedad que tiene transmisión congénita. Entonces se hace un estudio, resulta que había tenido yo Chagas, y no sabía, ¿de acuerdo? Porque fíjense, no muestra nada. Y el paciente puede estar durante toda su vida viviendo en esta fase. Solo 3 de cada 7 pacientes, 3 de cada 10 pacientes, en promedio, pasan a la siguiente etapa, a la crónica determinada. Reitero, 3 de cada 10, 7 se quedan en esta indeterminada. Pero también es importante tener en cuenta aquello, porque a pesar de que no tenga nada, va a tener el parásito en su organismo. Y cuando venga un vector a alimentarse,
él se va a convertir en una fuente para que el vector adquiera el parásito, ¿no? Siempre y cuando hay una buena cantidad de tripomastigotes circulantes. ¿Qué pasa en la determinada, como ustedes ven? Vamos a analizar luego que hay una forma cardíaca, una forma digestiva o intestinal y una forma mixta. ¿De acuerdo? O sea, va a aparecer la enfermedad bajo esas características. ¿Qué es la más importante en la América Latina? En grandes lugares, en gran parte de América Latina, la forma cardíaca. Y dependiendo de los DTUs, de los determinantes, las unidades determinantes que hemos visto, pueden haber que sea más cardíaco, o sea, más digestivo. ¿De acuerdo? Pero es lo que nos vamos a encontrar. Obviamente que en la fase crónica determinada hay serología positiva, obvio, porque además ya hay una cantidad de manifestaciones clínicas. Entraremos a la cardiopatía chagásica. El día jueves va a venir el jefe de la unidad de cardiología del hospital de clínicas a hablar de este tema. El doctor Félix Loza. Él va a venir a la mesa redonda y va a hablar y les va a comentar y contar cómo llegan los pacientes al hospital. El jueves va a ser la mesa redonda de Chagas. Y vamos a tener la visita también de un gastroenterólogo para que nos hable de Chagas digestivo. La mesa redonda. Vayamos a la forma de Chagas. Lo que tenemos que entender que el corazón, a través de sus miocitos, va a permitir la proliferación del parásito. ¿Cuántas células habrán en el corazón? Pues no tengo ni idea. Tal vez ustedes que han histología recuerden algo, yo no me acuerdo, ni me interesa recordar los millones de células cardíacas que tenemos. Y cada célula es un lugar ideal para el parásito, como hemos visto en esa fotografía. Entra como tripomastigote sanguíneo, se transforma a mastigote, se reproduce dentro de la célula, lisa la célula. O sea, se va a ir produciendo paulatinamente pequeños focos de necrosis, de destrucción en el miocardio. En el miocardio, no en el endocardio, ni el pericardio, ni las válvulas, sino a nivel del miocardio, del músculo como tal, responsable del gasto cardíaco. ¿Han llevado ya hecho fisiología? Entonces están entendiendo. Entonces, pero son, como decimos, un número infinito de células que están siendo afectadas durante años y años. Por lo tanto, cuando se van destruyendo las células, hay necrosis, hay pequeños focos necróticos. Como esas células no se reponen, en ese lugar se acumula tejido fibrótico. Tejido fibrótico. Tejido fibrótico que no es elástico y que por lo tanto poco a poco va a alterar la capacidad contráctil cardíaca. ¿De acuerdo? Poco a poco y lentamente a lo largo de los años. A su vez, la inflamación que se produce en cada poquito va a ocasionar lesiones va a disminuir, pero así en pequeños focos, la concentración de oxígeno, alterando también la capacidad contráctil de determinadas áreas del corazón. No es que todo el corazón simultáneamente, no. Va destruyendo poco a poco. A su vez, el parásito, al salir, hace que el organismo, el parásito, lo que hace, para hacerlo sencillito, coloque en su superficie, el parásito, las proteínas de las células cardíacas. Y por lo tanto, el organismo dice, oye, esta célula donde está el parásito, además está con las proteínas de la célula y mezcladas con las del parásito. Hay que destruir esa célula. ¿Ubican? Y destruir nuestras células que están sanas. Se llama autoinmunidad. O sea, no solo hay una destrucción por parte del parásito, sino por las proteínas parasitarias que se han adherido a la membrana de las células que están buenas. Y hay una autoinmunidad a los receptores beta y muscarínicos que ustedes han estudiado en fisiología. Entonces también hay una destrucción celular añadida por autoinmunidad. Más aún, el parásito
secreta unas sustancias que alteran las vainas de mielina y alteran la estructura nerviosa del corazón. Se llama denervación del sistema autónomo. Cuando hay una denervación, ¿qué va a suceder? Que el estímulo cardíaco, el estímulo eléctrico, la conducción eléctrica del corazón, no va a la misma velocidad, porque eso no es en fisiología, ¿no ves? Si tengo esa denervación autonómica, el estímulo cardíaco es mucho más lento e irregular, y van a ver lo que se produce. Además, en cada microfoco alrededor se produce una inflamación crónica. Lo único que hace el corazón es intentar compensar esa destrucción aumentando su tamaño. Es decir, que las células no destruidas se hipertrofien. ¿Para qué? Para lograr un gasto cardíaco adecuado, paulatinamente, durante años. Y ahí vemos un corazón, como vamos a ver después de otra imagen, una cardiomegalia. Un corazón enorme, ¿de acuerdo? Es una cardiomegalia que se debe cabalmente a un fenómeno compensatorio para lograr que el gasto cardíaco se mantenga en límites normales para una adecuada irrigación de las diferentes estructuras, diferentes temas. ¿Cómo se diagnostica esta historia? A veces, o hacemos una radiografía de tórax, que es lo que pueden hacer ustedes como médicos generales, y un electrocardiograma. Dos cosas sencillas. En el electrocardiograma vamos a encontrar arritmias. Es lo que vamos a ver. Y la arritmia es bien fácil de ver, es contar cuadraditos. Si ustedes se fijan aquí, en esta imagen, si yo cuento los cuadraditos que hay entre esta onda y esta, ¿de acuerdo? Es diferente entre esta y esta. Además, que hay un cambio de QRS, que ustedes saben. Nada más ese cambio de morfología nos dice que aquí hay una lesión cardíaca. Igual aquí, ¿de acuerdo? O sea, hay arritmia. Esto quiere decir que hay una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia es? El cardiólogo se va a ocupar, cuando les manden al paciente al cardiólogo, él se va a ocupar de decir exactamente qué es. Ustedes como médicos generales va a ser muy difícil determinar qué tipo de arritmia. Una taquicardia supraventricular, será una ventricular, será una fibrilación auricular, qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso ya es un motivo de trabajo del cardiólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros límites como médicos generales están en diagnóstico. De hacer saber que este paciente es chagasco. ¿Por qué? Porque le hemos hecho una serología, le hemos hecho una radiografía de tórax para ver la cardiomegalia y le hemos hecho un electrocardiograma que no es normal. Y con eso vamos a diagnosticar cardiopatía chagasca, que será estudiada en detalle por los especialistas en cardiología, que es lo que corresponde. Sigamos. ¿Qué es lo que va a producir? Entonces, en la parte de la izquierda, estamos viendo todos los fenómenos que pueden pasar por el Chagas. Desde una miocarditis crónica hasta una muerte súbita, de la cual voy a comentar después. Fíjense que el corazón, en esta imagen que es fabulosa, una de las mejores imágenes que hay de un corazón chagásico, esto es un corazón que está aumentado por el volumen. Fíjense la estructura de las paredes ventriculares, que están engrosadas por el cuadro inflamatorio, y estas están muy delgaditas, ¿no? Y aquí abajo se forma como una bolita, si ustedes quieren. Entonces, este corazón, si nos ponemos a pensar, al haber crecido el corazón, ha dilatado los orificios donde se insertan las válvulas cardíacas. Porque eso es un tejido, no es tejido muscular. ¿De qué están hechas las válvulas? De anatomía. De tejido fibrótico conjuntivo. Fibrótico conjuntivo. Las válvulas. ¿Se ubican en las válvulas cardíacas? Sí, doctor. Se nos ubican todos perdidos. Entonces, si es un corazón normal, y son las válvulas, en la diástole se abre, ¿no ve? Entra la sangre y en la sístole se cierra, ¿no ve? Sería así, ¿no ve? ¿No ve? Sí. Ya.
Pero resulta que el tejido cardíaco ha crecido, por lo tanto la válvula se ha dilatado. La válvula está dilatada por la anatomía, están los músculos pectinos, todas esas historias. Entonces, pero las válvulas no han crecido, no se han dilatado. Entonces, a momento, si esto era lo normal, y esta válvula es más grande, cuando hay la sístole, ¿qué va a pasar? Estas válvulas no van a tapar completamente ese paso auriculoventricular. Y eso ya hace que el corazón sea insuficiente. ¿No? Ya no hay la suficiente cantidad de sangre. Hay una insuficiencia del corazón. Insuficiencia cardíaca. Paulatinamente. Estas son lesiones que llevan ahí. Por otro lado, entonces, a eso le vamos a sumar todas las alteraciones del sistema de conducción que ustedes ven. Y esas alteraciones del sistema de conducción complejas, solo se ven por electrocardiografía o ecocardiografía. Cosa que el médico general no va a poder realizar, seamos francos. ¿De acuerdo? Esos estudios que ustedes ven para determinar si es un hemibloqueo anterior, si es bloqueo, etcétera, 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 solo se ven con electrocardiogramas muy bien hechos y están muy bien capacitados. Y esos son los cardiólogos. Por esto es una enfermedad que cuando el médico hace el diagnóstico, lo que tiene que hacer es enviar a un cardiólogo y no hacer más. Porque el cardiólogo tiene que determinar qué tratamiento se da para corregir todas esas alteraciones que tiene. Y eso es una obra del corazón, es una obra del parásito. ¿Por qué? Porque ha generado una denervación autonómica, porque ha generado una fibrosis cardíaca, ha alterado absolutamente todo el funcionamiento normal del corazón. Eso quiere decir que puede aparecer un primer síntoma, no en todos los pacientes, que nos debe llamar la atención, que es la bradicardia. ¿Por qué? Porque el estímulo cardíaco ya no tiene la misma velocidad, ¿no? O sea, ya hay una alteración del sistema de conducción eléctrico. Pero si no llega a la misma velocidad, ese corazón ya no va a trabajar, ¿verdad? Y ese latido no va a ser bueno, o va a ser demasiado bueno, ya van a ver por qué digo eso. Entonces, todo paciente con bradicardia en Bolivia se considera que puede ser sospechoso de ser Chagas. De hecho, vivir en Bolivia, de acuerdo a las definiciones internacionales, el hecho de vivir en Bolivia ya es ser sospechoso de ser Chagas. Solo por vivir en Bolivia, porque somos el país más endémico, con mayor prevalencia e incidencia de Chagas en el mundo. Entonces, vivir aquí y eso no es qué sé yo, en los yungas, calzones visceracoroico, sí, 15 semanas, no, quedan durmiendo en cualquier alojamiento o en la plaza. Y hace años encontramos vinchucas positivas en la plaza de Colombia. Hace años. Entonces, y van a ver que las vinchuquitas son como hormigas, las chiquitas, las ninfas de primer estadio y segundo, son pequeñísimas. Van a ver en los estadios. Pues de repente ya les ha aplicado a los que han estado en los lugares haciendo campamento. En el campamento y las vinchucas se han metido. Y les ha picado, me ha ido a picar algo, sí, claro. Y de repente, esa vinchuca tenía triplomastigos. Por eso tenemos muchos casos de Chagas. Porque dan muchas facilidades para ello. Finalmente, a este nivel del corazón, se formó un aneurisma. Es decir, se adelgaza tanto, que ante cualquier esfuerzo se rompe. Y la sangre se sale en el tórax, ¿no hemos visto? Un hemotórax. Se rompe. Quien te rompe el corazón es Chagas. Este sí te rompe el corazón. Este te lo rompe de verdad. Y te mueres. No es cuando te deja tu pareja. Ay, me ha roto el corazón. No, tripacosoma te lo rompe. Y de verdad que te lo rompe. Y te vas a morir. Porque se muere en minutos. ¿De acuerdo? Una ruptura que se llama de aneurisma cardíaco. Sigamos. ¿Qué es lo que el paciente va a comenzar a tener? Poco a poco.
está pintado de color azul, Disney. ¿Sí? Nosotros subimos hasta el piso 6 a toda velocidad, digamos, ¿no? Eso es Disney. Una taquipnea, pero una falta de aire. El paciente, en la mía, fíjense por qué. ¿Recuerdan esta historia, no? Del corazón. Sí. Entonces, vamos a pensar en la circulación pulmonar, en la circulación menor. La sangre que llega hacia la aurícula derecha debe pasar hacia el ventrículo derecho. ¿Así es, no? Recuerden eso. Pero si esa válvula está mal, cuando hay contracción ventricular derecha, parte de la sangre se queda en la aurícula derecha, ¿no ven? Porque pues, hay insuficiencia valvular. Y por lo tanto, toda la circulación menor se retrasa. ¿Se ubica? Es como un bloqueo, como una trancadera. ¿No ven? Por lo tanto, al no haber una buena circulación cardiopulmonar, no hay una buena oxigenación. ¿Y qué hace el paciente? Se cansa. ¿Y se cansa qué? Al subir gradas, al subir una cuesta en La Paz, al hacer algo de ejercicio, al hacer deporte, obviamente al bailar, porque para eso somos expertos, ¿no? Pero se da cuenta que antes no se cansaba, pero ahora se cansa. Claro, si uno va a pensar cuando yo tenía 20 años a lo que tengo ahora, obvio, pues no, ahora me cansaré más, probablemente, de hecho. Pero una persona joven de 30 años, que el Chagas se ha incubado durante 20 años, se ha explicado de joven o de niño, pues a los 30 ya tiene dificultades diferentes a las de los de su edad. Entonces, la persona que va a jugar y se cansa más rápido ahora que antes. Ya se cansa. Hay mayor cansancio. Antes subía las gradas, ahora ya no puede. Va para subir la Santa Cruz, que es una pendiente bárbara, ¿no es cierto? Antes subía de uno solo, ahora ya no, pues tiene que pararse cada X tiempo para ir respirando, porque ya está en disnea de esfuerzo. Y muchos de los pacientes no van, o debo estar muy gordo, ¿no? Siempre tenemos un pretexto, cuando en realidad se casi. Después, paulatinamente, él va a comenzar a sentir hinchazón en los pies en la tarde. Como el corazón no trabaja normalmente, la circulación venosa que llega a la aurícula derecha, ¿no ven? ¿No? Por el sistema porte, toda esa vaina, ¿no ven? ¿Es así o no es así? Como ese corazón todo el día, porque ya tiene problemas de retardo de trabajo, se va acumulando sangre en miembros inferiores y se hinchan los pies alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ya no aguantan la sangre. Eso sucede mucho en los viejecitos. No es chanchagaza, es que su corazón ya no trabaja normalmente. Por eso se les regala, siempre digo yo, zapatones, ¿no? Fíjate la madre de las abuelas, zapatones, ¿no? Sus pies son más anchos, ¿no? ¿Y por qué? No es que hay más masa muscular, ¿no? Simplemente es una mala circulación por la edad, porque el corazón ya está insuficiente. Pero eso es por la edad, pueden ser chagazos también. Y un detalle que también está en azul, es cuando la gente, y en esto vienen al hospital, dicen, últimamente, doctor, estoy sintiendo que mi corazón se quiere salir. Se llaman palpitaciones. Algunos no han sentido como un susto, pero han sentido el latido cardíaco, se siente, porque el erectismo cardíaco es tan fuerte, de acuerdo, que se siente. ¿Y qué está haciendo el corazón? Está haciendo un trabajo mayor, más, o sea, como tiene menos células cardíacas, menor elasticidad, entonces el trabajo que hace es más intenso para poder enviar toda la sangre posible a la circulación general. Se llama palpitación. Que el corazón del paciente dice, doctor, siento que mi corazón se quiere salir. Pues un paciente viene con eso, probablemente ya sea una fibrilación auricular. Y pues es una manera que se presentan las palpitaciones. Pues no es dejarla, ya se le va a pasar. No, eso es un mal medio. Investigue por qué tiene que. Y después ya va pasando a cosas más severas. Comienza a tener mareos de nada. Se marea fácilmente, se queja de que se está mareando, o tiene lipotimias, desmayos, o síncopes, y apela de la conciencia, una mala irrigación cerebral.
tiene unas taquicardias, unas fibrilaciones, ahí se ve en el electrocardiograma una fibrilación importante que está comenzando, y los pacientes se pueden morir de un día para otro. Hemos tenido un profesor de medicina hace varios años que un sábado se fueron a jugaban los sábados juntitos en las mañanas, y ahí con varios profesores que habían, no sé, que iban a jugar a una cancha. Claro, van a jugar en la calle. Iban a jugar, y este profesor se sintió mal, o sea, en el partido se sintió mal, se fue a su casa, llega a su casa, echa y se muere. Y no tenía nada, estaba más sano que yo. ¿De acuerdo? Claro, todos después de médico, todos se quedaron, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. Se estaba jugando hace media hora, está muerto. Van a ver, le hacen la autopsia, porque la mujer quería saber qué había pasado. Voy a volver a la imagen anterior. En la punta, esta punta se había roto. El aneurisma de punta, por el esfuerzo de haber jugado y aquello, seguramente hubo un momento que tuvo una contracción muy fuerte, una distensión del corazón, y se rompió y murió como un. O sea, hay lo que llama la muerte súbita. Esas personas que se mueren, pero si estaba ayer bien, yo lo he visto, normal, no tenía nada, ¿no has escuchado eso? Sí. Y se ha muerto. Y de no sé, no le ha pasado nada, estaba bien. No sabía Chávez. Y como la gente no quiere que se haga autopsia de sus familiares, se da una muerte violenta, ¿no es cierto? No en nuestro país que es una obligación hacer autopsia ante todo caso de muerte sin causa aparente. ¿Cuántos chagazos que mueren en Bolivia? Por eso se llama el cuadro de la muerte súbita. ¿De acuerdo? Y doctor, ¿hay alguna forma de saber que... No, no, hay una forma, haciendo un electrocardiograma y haciendo un ecocardiograma. Pero ¿quién va a hacer un electrocardiograma si se siente bien? Nadie va a ir, si ese no va a ir nunca, no ha ido, de hecho, aquí va a ir. Está clarísimo. Ahí está. Gracias. ¿Verdad? No es que todos estos síntomas van a aparecer siempre en todos, por eso es una enfermedad silenciosa. Por eso es la muerte súbita. Listo. Pero ¿qué pasó? Y toda la historia, y nunca la gente se entera de la muerte. En la parte digestiva, vamos a encontrar los megas digestivos. Es el mismo fenómeno cardíaco, por los mismos fenómenos de destrucción celular, los cuadros inflamatorios, la alteración de la microcirculación, lo mismo que hemos hablado para corazón, más o menos es similar, no es igual, similar en esófago y en colon. También son problemas que son paulatinos, o sea, no es que va a aparecer en el esófago de hoy a mañana, no, poco a poquito. ¿Cuál es lo que hace sospechar? Cuando la persona siempre toma algo cuando come. O sea, come un bocado y toma algo. ¿Por qué? Porque la comida como tal, que no es líquida, pues como es un megaesófago, y ustedes saben que el esófago, ¿han hecho fisiología de esófago? ¿No? Tienen que contraerse para que pasen por el alimenticio, ¿no? Pero si ese esófago ya está destruido, está denervado, la degradación autonómica, lesión del músculo, de fibras lisas, comienza a dilatarse el esófago. Ahí como vemos en ese esofagograma, ¿de acuerdo? Comienza a dilatarse, pero la comida no pasa fácilmente, o se queda. Y por lo tanto, ¿qué hace el paciente? Líquido. Come algo, líquido. Líquido. Es decir, la dificultad para los alimentos secos. Pero ese alimento se queda, ¿qué se llama a nivel del cardio? ¿No ven? ¿Sí o no? Sí, doctor. Se queda pues aquí, mire, ya está dilatando, entonces el paciente siente dolor. Ustedes han tenido eso, ustedes no sean chagazos. Cuando llegan a su casa, el desayuno, el té, la cena, todo. ¿No ven? Ya duele, ¿no? Sí. Duele de tanto comer, ya duele. ¿No ven o no? O cuando comemos como si fuera la última vez. Nos duele. ¿Por qué? Porque el esfínter, pues también, no es que es una cosa que va a dejar pasar, se va acumulando la comida. Pero en los chagásicos eso es de a poco. Va sintiendo que eso cada vez es mayor. Y tiene mal aliento. Se llama litóxico.
Eso se debe a la fermentación del alimento en el esófago. Es un alimento muy intenso, muy fuerte, muy malo. Lo primero son las problemas de odontológicos, la primera causa. Pero ya nos hace pensar cuando está sumado esas cosas. Va bajando de peso, ya no quiere comer, porque si come le duele. Entonces ya disminuye su calidad de alimento y aparecen esas cosas. Entonces el paciente ya ha hecho un mega esófago. ¿Cómo se va a diagnosticar el mega esófago? Por una endoscopia alta, procesos endoscópicos, y ahí se ve muy dilatado, y si se quiere tener certeza a través de utilizar varios, tomar varios, se sacan estas placas ecográficas o radiográficas y se va viendo en qué grado está la obstrucción. ¿De acuerdo? Me olvidaba, ¿qué se hace en el corazón? Pues el cardiólogo le va a dar una serie de medicamentos que le permitan regular la actividad cardíaca. La alternativa que se tiene, un trasplante de corazón, no hay otro. Y un trasplante de corazón está entre 250.000 y 500.000 dólares. Lo que cuesta. Se va a morir, es una de gente pobre. Se va a morir. Con el plan cardíaco van a morir y se mueren la vida pobre. Entonces, en este caso, lo que hacen es poner un anillo dilatador abajo en el cardio, le ponen un anillo de manera de que el alimento pueda pasar, ¿no? Y tiene una dieta especial, no hay nada que hacer. O le van a poner un esófago nuevo, antes se hacía eso, hace años, era una cirugía brutal. ¿Y qué esófago se le colocaba un pedazo de intestino delgado? Imagínense esa cirugía, se morían los pacientes américa, porque habría que abrir tórax y abdomen, sacarle el esófago, sacar un pedazo de intestino delgado, colocar el intestino delgado, ¿no? Resolver el problema. Y el otro problema es el megacolon, ¿de acuerdo? Nada más tienen que fijarse el tamaño de los cirujanos, una fotografía de un colega del Paraguay, donde pone su nombre. Fíjense las manos del cirujano y el tamaño del intestino. Ustedes han visto un intestino grueso, ¿no? Fíjense eso, es una barbaridad. Este es un megacolon chagásico, que igual se ha ido dilatando a través de los años. ¿Qué es lo que el paciente tenía? Estreñimiento. Nada más eso tenía. Después ya hay todo lo otro que ustedes ven. Pero ¿qué es lo que le va a llamar la atención al paciente? Y esto el médico general tiene que ser muy ubicado. Doctor, pues no entro al baño. A ver, ¿qué hace la gente que no defeca normalmente? ¿Qué hace? No va al médico. ¿Qué hace? Toma yogur. Es más complicado. Toma yogur, papaya, agua fría, agua caliente, aceite, no sé qué. O sea, va haciendo eso, ¿no ven? Porque si no toma el yogur, la papaya, lo que sea, no le funciona, ¿no es cierto? Eso está estreñido. Cuando uno no necesita ningún estímulo adicional para entrar al baño, es pues normal. Pero si uno necesita un estímulo adicional, lo que sea, yogur, papaya, agua fría, agua caliente, lo que sea, eso es estreñimiento. En estos pacientes va a comenzar así. Ya comienza a tomar papaya, y llega un tiempo que ya no le hace nada. Dicen que el jugo de naranja es bueno. Meta jugo de naranja. Todo un tiempo le va bien. Después ya no le va bien, porque se está dilatando paulatinamente el cuerpo. Ciruela seca, dicen que es una maravilla la ciruela seca, evidente. Ciruela seca, toman el mate o coto, bien, felices, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pasa un tiempo y ya no sirve. Entonces ya hay que ir a la farmacia. Ya hay que ir a comprar laxante, ¿no? Y le meten laxante. Sin eso no le funciona. Y métale a laxante. Hasta que el laxante ya no va. Años, todo esto pasa en años. Y ahora purgantes, más fuerte todavía. ¿No? Meta purgante. Funciona. Feliz. Hasta que eso ya no va porque el intestino ya está totalmente eliminado. Y ya no, y es así que llegan al hospital. Por fin van al médico. Cuando ya una obstrucción intestinal y un bolo. Es decir, ya no hay más,
y ya no hay contracción. Y en los fecalomas, es decir, el intestino grueso lleno de materia fecal. Van a entrar al internet y van a ver fotografías. Listo, así ha sido. ¿Y por qué? Porque el estreñimiento no fue manejado adecuadamente desde el inicio. Conclusión, todo paciente que tenga estreñimiento, hágase un test, una ELISA para echar. De repente está haciendo una manifestación de un megacono. Explícame, ya es lo que ustedes tienen que ya. ¿Se conocen gente con estreñimiento? Se haga un test de ELISA. Puedes chagarse. Porque después, ¿cómo se resuelve este problema? Hay que sacar el intestino grueso. Y lo que queda del intestino grueso se hace una anastomosis. Término terminal, hablando en lenguaje sencillito, se le abre aquí en el lado izquierdo se hace una herida y ahí se sutura lo que queda del intestino grueso. Se llama colostomy. Y el individuo todo el tiempo tiene su bolsita y por ahí, y a través de ella acumula materia fecal. Es lo más trágico para un paciente, sentirse olor a materia fecal todo el tiempo. Se llena la bolsita, van al baño, botan la bolsita, se lavan, se ponen otra bolsita, la pegan y toda su vida está así. Sus parejas los abandonan. Ustedes vivirían con alguien que está con su bolsa. No me digan que sí. Nada, lo dejan, se mueran. Fíjense que grave. No hay otra manera de resolver el problema más que una cirugía. Y eso ha sido porque ha sido una enfermedad silenciosa. Estreñimiento, hemos resolvido el problema. Es un desastre, ¿sabes? Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad, en la fase aguda es muy difícil determinar qué hacer. Primero porque el paciente no va a ir, no va a ir, no sé por qué va a ir. Excepto que fuera un signo de Romano, una cosa así, ¿no? No va a ir. Va a aparecer cuando ya en verdad se ha instalado años después. Con los métodos directos, que serían los que ustedes ven, ¿de acuerdo? Pues no se puede, no va. ¿No? El PCR como método molecular, el microhematocrito se hace en el caso de la enfermedad congénita, pues tendríamos que hacerle un frotis y teñir, pero si él no hubiera venido. ¿Qué nos queda en la fase aguda? Nada. Y solo nos queda la fase crónica de laboratorio, donde le hacemos dos pruebas de serología. Puede ser una ELISA con una hemaglutinación, que es lo que hacemos normalmente, o una ELISA con una inmunofluorescencia. Pero lo que más se hace en Bolivia y en América Latina es un test de ELISA más un test de hemaglutinación indirecta. Dos pruebas, una diagnóstica y la otra confirmatoria. Hay que hacer siempre las dos. ¿De acuerdo? Entonces el médico general, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un ELISA positivo. Le hacemos una radiografía de tórax, pruebas de gabinete. Fíjense, todas las cosas se pueden hacer. Un montón de cosas complejas. ¿Y qué vamos a ver? Caramba, vamos a ver un corazón súper dilatado, una cardiomigalia. Ya está. Que el corazón debería ser, si yo hago la imagen normal, así. Aquí ya estoy a mis ustedes de fisiología. Entonces, un corazón normal, pero un corazón legal. Entonces, fíjense que el médico general tiene capacidad de diagnosticar una serología más una radiografía de tórax, ya está, que es el mayor número de pacientes que van a buscar asistencia médica, los problemas cardíacos. Entonces, ahí para reiterar la idea, pero aplicar a lo que llamamos las pruebas rápidas. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes han hecho alguna vez el test para COVID? Sí. Han visto, ¿no? En ese tema se han hecho. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que lo mismo. Ahora hay una prueba rápida, que es una inmunocromatografía en realidad, ese es el nombre de la prueba. ICT, la inmunocromatografía, que nada más es colocar una gotita de sangre aquí,
aquí está embedido de antígenos. Si el individuo tiene anticuerpos, pues se van a producir estas bandas, ¿no? Lo que quiere decir que el cuadro es positivo. O, en este caso, que es dudoso, que se ha formado una pequeña banda. Esto es dudoso, esto hay que hacer un ELISA, ¿de acuerdo? Entonces, el médico general puede hacer esta prueba rápida. Y el ELISA lo puede soltar al laboratorio. Pero esto pues es sencillito, es colocar 2 gotitas de sangre en esta concavidad, y va a correr la sangre y va a reaccionar antígeno anticuerpo para formar las bandas que nos dan positividad. Todos los pacientes que sí que son chagas de Koch-Hunt, la prueba rápida sirve como una primera pista. ¿De acuerdo? Y luego hay que hacer una ELISA correspondiente. Y si esto da positivo, hay que hacer una hemoglobinación. Y obviamente el PCR, ¿no? El PCR pues se está haciendo un poco más en Bolivia, pero que se utiliza en la fase aguda. Nadie viene, listo. En la infección congénita y en pacientes inmunocompetentes. ¿De acuerdo? Son los cuales sí se puede hacer el PCR, que es muy caro. Pues nos quedaremos con las ideas básicas. Una cosa que es tan importante es el Chagas en el embarazo. Yo les comentaba el otro día, no sé si ustedes, que en España se ha hecho el estudio de Chagas. ¿Les he contado? Sí. Se ha hecho un estudio de Chagas, no he dado la publicación. El 80% de los niños que nacen con Chagas congénitos en España son de madres bolivianas. El 80% de niños con Chagas congénitos son de madres bolivianas. ¿Y por qué? Porque muchas mujeres han ido a España a trabajar. Muchísimas mujeres, ¿no? Han ido allá a trabajar para ganar platita. Y ellas tienen sus hijos. Pues, serán con españoles, con quien diablo sea, lo que menos importa. Pero en España ya es un problema de salud pública. Y es una salud. Y es una obligación en España, ya no solo en España, en la Unión Europea, que toda mujer latinoamericana se haga antes del embarazo un test de Chagas. ¿Por qué? Porque la pueden tratar y evitan el Chagas congénito, que es serio, lo vamos a comentar. Entonces ustedes ven, ahí hay todo un tratado aquel, el protocolo de manejo de la enfermedad de Chagas en mujeres latinoamericanas. Eso lo pueden bajar del internet, ese libro. Es gratuito, ¿de acuerdo? Alguien que esté interesado ya en ahondar en él. Lo que les debe quedar claro a ustedes es que toda mujer que vive en zona chagasa, Bolivia, es susceptible de pasar la enfermedad. Pues ya tenemos 8 enfermedades más congénitas: toxoplasma y ahora Chagas, y también malaria. O sea, vivimos colocando a los hijos en altísimo riesgo. Cuando se confirma la infección, entonces hay que hacer todo esto que ustedes ven, que lo vamos a comentar ahora. Todos los pacientes, todas las mujeres van a poder hacer congénita, van a poder, pero no en toda ciudad. Pero ha subido al 20%, les decía, ya en con estudios más finitos, serológicos y con PCR, se ha demostrado que el 20% de mujeres transmiten Chagas congénitas. Grave. Y eso se convierte en un serio problema. Porque obviamente, ¿de qué depende? De una serie de condiciones, ¿no? De la madre, el estadio inmune de la madre, qué DTUs predomina en una zona, si es una placenta que está sana, o sea, si el feto tiene un sistema inmune que va, y además si la madre tiene otra serie de infecciones adicionales, cuyo sistema inmune quede debilitado, enfermedades virales. No es VIH. Cualquier enfermedad viral disminuye la calidad del inmune. Entonces, todo eso sumado a que hay la transmisión puede producir todo lo que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Y desde la muerte. Entonces aquí en esta imagen hay unas manchas rojizas que están pintadas. Se llama el chagoma hematógeno. Son unas manchas, el niño nace con manchas rojas en el cuerpo.
y eso se llama chagomas hematógenos, es decir, que ha habido transferencia de la madre en los últimos 3 meses del embarazo al futuro. Y el feto, por lo tanto, va a nacer mucho antes, va a ser de muy bajo peso, lo que ustedes ven que no voy a leer. Ya nace complicado, ¿de acuerdo? Si es que no se ha muerto dentro, si es que no ha habido una miocarditis intrauterina, porque si ha habido miocarditis intrauterina, el paciente muere. Y ha habido casos de que mujeres que teniendo a los 7, 8 meses pierden al bebé. Y no se hace el estudio. No sería una miocarditis chagasical, porque la madre era chagasical. Porque a la madre no le hicieron su estudio de Chagas en la primera consulta prenatal que hizo en un primer nivel de atención en un puesto de salud. ¿Y quién era responsable de eso? El médico, porque no entendió que vivimos en un país. Para diagnosticar, ¿no es cierto? La última prueba que se ha hecho es el Prindlab Lamp. Eso ya es con un 3D, una cosa bien interesante. Si quieren echar en internet, no hacemos en Bolivia, aunque en Bolivia vamos a hacer los estudios junto a Argentina, Bolivia, Perú y Brasil. Han hecho los estudios del Prindlab Lamp, que es una manera muy rápida, más barata, es un tipo de PCR más baratito para hacer el diagnóstico de Chagas congénito, porque es una preocupación. Pero lo que interesa es detectar la infección. Y por lo tanto, esto hay que seguir muy bien. Esto lo vamos a explicar. La madre es reactiva, es cero positivo. Vamos a suponer, disculpen que ponga el ejemplo, ustedes damas que están aquí, un test de Chagas son cero positivas. Entonces, pues se embarazan y recién en el embarazo se enteraron que son cero positivos. Porque si se enteraran ahora, se puede hacer tratamiento. Y por lo tanto tienen posibilidades de volverse cero negativo, de no tener embarazo. Por eso hay que hacerse la prueba. Como esto siempre es después de ya, entonces no se puede dar tratamiento en el embarazo, por si acaso. Entonces, se hace el microhematocrito. Si es positivo, hay que hacer el tratamiento. Si es negativa, hay que hacer serología después de los 10 meses de esta leche. ¿Por qué? Porque después de los 10 meses el bebé ya genera sus propios anticuerpos. Entonces ahí sí le volvemos a hacer serología. Si sale que no es reactivo, le damos alta, no pasa nada. Y si es reactivo, hay que hacer el tratamiento. Es muy sencillo. Ustedes saben, es muy sencillo el esquema. ¿Qué se llaman estos esquemas? ¿Ah? No es una más fácil de flujo. Es un flujograma. ¿De acuerdo? Es un flujograma para manejar desde la madre, que es cero positivo. Es muy fácil. Pero el médico tiene que entender. ¿Eso lo va a hacer el médico? No. El médico ante un niño cero positivo lo tiene que remitir a un hospital pediátrico, porque ahí hay que hacer los estudios cardíacos, etcétera, etcétera. Pero el médico general, por lo menos, tiene que saber enviar a ese niño, no decir, no, pues, que no pasa nada, ¿no? Porque será corresponsable de no hacerlo. Y entrando al final, tenemos 2 guías. Las 2 guías son de la OPS. Estas 2 guías también son gratuitas en el internet. Si quieren ahondar en la enfermedad, pues pueden bajar estas 2 guías. ¿De acuerdo? Estas 2 guías tienen muchos elementos, nada más yo he extractado algunos. El manejo de tratar a todo paciente con infección aguda. Se maneja con sus 2 medicamentos, no voy a hablar nada de esquemas terapéuticos, porque eso no lo van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque el medicamento no hay en las páginas. El medicamento solo está en el Programa Nacional de Chagas. Y el medicamento solo se da a determinados centros en los que se hace el diagnóstico específico de Chagas. Pero ¿qué es el primer nivel? Envía los pacientes a esos hospitales, donde van a hacer todos los estudios que hemos comentado. Y harán todos estos esquemas de tratamiento, de acuerdo, que se debe dar como recomendación para Latinoamérica. ¿No? Nada más he tomado algunos que ustedes los pueden leer y que son, pues, tenerlos en cuenta, que probablemente a ustedes les envíen
al primer nivel, le envían al paciente chagásico con su medicación, ¿no? Y con todo el esquema, para que ustedes hagan el control del tratamiento de ese paciente. Hasta ahí ustedes van a poder llegar. ¿De acuerdo? Pero ya el diagnóstico como tal, preciso, y la medicación, todo eso ya al paciente le van a dar en un centro especializado. No vamos a perdernos. En epidemiología, pues vamos viendo cómo, les decía, lo que era antes una enfermedad estrictamente de la América Latina, ahora ya se ha convertido en todo el continente americano prácticamente, porque la gran migración que hay, la gran migración de personas, hombres y mujeres en el mundo hoy en día, que son chagásticos. ¿Cuántos de nosotros tenemos? Bueno, yo no soy chagástico, de hecho, pero una manera de comprarse unos chagásticos es donando sangre. Eso les van a hacer gratis. Vayan a donar sangre y van a investigar. Y tienen VIH. O sea, les va a salir bien barato por donar, salvar vidas. Entonces vamos viendo ahí cómo, fíjense, lo que antes se llamaba la tripa en los Unidos Americanos y es mundial. Y España es uno de los principales focos de Chávez en el mundo, por la migración de los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Sí, es la razón. Hacemos Chávez, venía a Japón en caso de Chávez, de toda la migración. Entonces ya es un problema mundial, se ha convertido en un problema mundial. Y no se investiga otros medicamentos como usted desde hace 500 años. En Bolivia, todas las áreas, digamos, todas las áreas pintadas son las áreas chagásicas, ¿no? En números rojos, los lugares más graves y severos, de acuerdo, pero fíjense, pues prácticamente en todo el país, gran parte, 6 de los 9 departamentos de Bolivia son departamentos chagásicos. En algún momento éramos casi todos, pero en Chagas también ahora en las zonas tropicales se está dando contaminación oral, ¿no? Por el consumo de frutos y las arillas, pero no en intensidad. El otro elemento importante también es la vivienda chagásica, que está ahí igual. Esa vivienda típica de adobe en el altiplano, en los valles, en las zonas de Santa Cruz hechas con caña hueca y barro, ¿de acuerdo? Todas esas características típicas de la vivienda de adobe, donde triatoma infestans que estamos viendo ahí, en ese esquema que vamos a ver los insectos en vivo y en directo en las prácticas, son responsables, ¿no? Entonces, la presencia de una vivienda de esa naturaleza, más las bichucas, más los perros, más los gatos que vienen dentro de la casa, más individuos chagásicos, hace que el circuito sea general, ¿no? Entonces, todos van adquiriendo infección. Más aún las mujeres embarazadas que pueden hacer la transmisión congénita. O sea, estamos hechos para que lamentablemente esta enfermedad sea muy importante. ¿Cómo se hace el control a través de varias medidas? La primera, que suele ser la más barata, aunque parece la más cara, es la mejora de la vivienda. Una vivienda limpia, sin grietas, ordenada, disminuye la vida de los triatóminos, que son triatóminos domiciliarios, es decir, que viven en la casa. Entonces, si esa vivienda está bien ordenada, está limpia, donde se han encontrado muchas pinturas en los roperos, porque los roperos son basureros domiciliares. Cuando ustedes se cambian de ropa, ordenan, no, la taquea. Es un rollito, y si no entra se empuja un poquito más. Y un día se les ocurre ordenar y hasta plata se encuentra, o ropa que no se han puesto hace tiempo. Y ese es el ropero de mueble. Todo, ¿qué cosa hay en la parte superior del ropero de mueble? Cajas, cajitas, cajones, basura, lo que nos sirve ahí arriba. Me puede servir esa caja mañana, esa latita. Y en todos esos lugares viven, en las zonas de medio. Viven en los huecos, en las guitarras, en los characos, en los huecos. Detrás de los cuadros, detrás de los almanaques, en los colchones. Viven, es impresionante, viven en todo lado. Salen solo de noche a picar. Entonces, pues, por otro lado, el tener conejeros, gallineros cerca también hace que las vinchucas
vivan en esos niveles. No transmiten a los conejos ni a las gallinas, pero ahí se alimentan de los animales, de la sangre de ellos. Y si la conejera y la gallinero está cerca, pues las lechuzas entran a la vivienda humana, vuelan al gallinero y ahí están llevando la infección en la vivienda humana. Lo segundo es detectar al vector. Claro, si vemos así el vector, es fácil, lo van a ver ustedes en las prácticas. Pero los huevitos, hay que aprender a ver los huevitos pequeñitos. Y las exuvias. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando un insecto cambia de cutícula, se llama, y queda algo transparente, como si el insecto hubiera desaparecido? Se llama exuvia. Y eso se ve en los huecos donde viven los parásitos. Como viven en huecos, en las paredes, pues va con un palito, se saca y se ven huevitos. O salen las ninfas, que son igualitas que los adultos, solo que en pequeños. ¿Verdad? Y son, fíjense, pues, son hematófagas obligatorias desde el segundo estadio. En el primero todavía no, desde el segundo ya son hematófagas obligatorias. Hay que detectar el vector, hay que fumigar. Hay un programa de fumigación en Bolivia. Y ese programa de fumigación tiene algunas condiciones que ustedes ven. ¿De acuerdo? O sea, es personal entrenado para fumigar. No es que uno va y fumiga su casa y no es eso. Agarra algo y no. Hay una técnica de fumigación, hay una concentración de los piretroides adecuada y hay personal entrenado para fumigar. Entonces, en los lugares donde hay muchas pinchucas, se debe fumigar cada 6 meses. El gran problema es que cuando las paredes externas llueven, pues se carga todo el insecticida y hay que volver a fumigar. No, internamente sí se puede mantener, pero externamente, por el viento y las lluvias, el insecticida se pierde y hay que volver a fumigar. ¿Qué más? Educar a la comunidad. Claro. Y aquí juega el rol del médico, ¿no? Ustedes van a ir a mejorar la vivienda, no, pero van a explicar que ustedes van a llamar a los fumigadores, por supuesto. Pero ¿quién va a hacer la educación a la comunidad? Ya van a organizar charlas, cursos a niños, a jóvenes, a mujeres embarazadas, a adultos, no a todos por igual. Hay que hacer metodologías distintas para cada grupo etario. Hay que controlar la transmisión congénita. Y obviamente la transfusional sí, pero ustedes no están ahí. Entonces, ¿qué es la clave del diagnóstico precoz? Eso es lo que el médico debe hacer en Bolivia, el diagnóstico precoz. A través de los síntomas que hemos comentado, nunca dejar pasar. No, pero no se va a pasar. Fíjese, no entro al baño, doctor, no le doy una sangre. No. Investigue, no se la chagas, ¿no? Sé que cuando como me duele, doctor, qué bacán, le voy a dar enzimas para que no es así. Se ubica, ¿no? ¿Sabe que me estoy cansando mucho al ir a mi propiedad, a ir a trabajar? Qué bacán, ¿no? Entonces, a ver, le voy a dar vitaminas, fíjate. No es eso, no es eso. O sea, nos damos cuenta que somos un país sagaz, ¿no? Y todo eso puede estar apuntando allá. Entonces, el diagnóstico precoz es fundamental, así sea sintomático, porque hay una pregunta y clave que tiene una respuesta en azul. Y eso es lo que voy a leer. ¿Por qué un paciente con una de Chagas puede presentar serología positiva durante muchos años, permanecer asintomático y después, posteriormente, desarrollar una cardiopatía grave? ¿Por qué? La respuesta: porque hay la presencia parasitaria, la inflamación crónica, el daño tisular, las alteraciones inmunológicas van a hacer que haya impotencia cardíaca después. Y terminamos con 10 mensajes claves. 10 mensajes claves que ustedes tienen que, debiera ser como el catecismo, como los 10 mandamientos. ¿Quién causa Chagas? El tripanossoma crucial, es un día de memoria, ¿no es cierto? Puede permanecer asintomática durante toda la vida. 3. El parásito va a seguir, a pesar de la enfermedad. Va a invadir la respuesta. Va a seguir. 4. Lo más grave en Bolivia, la cardiopatía.
5. También los problemas digestivos. 6. El diagnóstico va a ser más sencillo en la fase crónica, cuando ya no podemos hacer nada. Porque aunque le demos medicamento, que ese corazón va a volver a lo normal. Le damos tratamiento, el corazón no va a volver a lo normal, ya está destruido por siempre y para siempre. Que es fundamental hacerlo. La transmisión, aunque sea sintomática de la madre, pero si es seropositiva, pero sí. El diagnóstico temprano que es importante y la prevención de la enfermedad. En una clase un poco larga, tienen que abarcar varias cosas. Nos vamos, y no hay cuidado casi media hora. Ok, vámonos por. Sé que les dije que iba a ser un poco largo.